Son las 8:04 de la mañana y regresamos aquí en Panamá en Directo. Está conectado nuestro siguiente invitado y está con nosotros Raúl Molina del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional, GAPIFI. Tenemos que conversar sobre el esfuerzo de profesionales de diferentes corrientes que exigen un trato igualitario para salir de la lista gris. Óigame, don Raúl Molina, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Buenos días, Melissa. Y al público que nos escucha también. Yo le comentaba hace un momento a Gonzalo, nuestro compañero que en estos momentos anda por Washington, que vi una noticia que venía de Europa, de una reunión, no sé si era de cancilleres o de ministros o lo que fuere, europeos, diciendo que quieren establecer una estrategia eh, para con Latinoamérica y así evitar el crecimiento de la presencia de China en Latinoamérica. Y yo le decía a nuestro compañero, digo, si yo fuera la canciller o si yo fuera el presidente Cortizo, yo le tiro la puerta en la cara a Europa si me vienen con esa historia aquí a Panamá y que tenemos una estrategia para evitar el crecimiento de China. Porque el maltrato que ha recibido Panamá de Europa en general y de Francia en particular, para mí ha sido indignante. Eh, Ustedes, hay un grupo de panameños, un grupo, por cierto, bastante amplio, porque yo he leído el documento y he visto los integrantes. Eh, ¿Cuál sería el objetivo final que tiene este grupo al haberse configurado? Bueno, en primer lugar, el objetivo del grupo es hacer entender al gobierno que nosotros no podemos continuar la diplomacia calle que hemos venido llevando. Y definimos esa diplomacia como aceptar y facilitar todo lo que nos piden, nos exigen, nos maltratan de afuera, a cambio de salir de las listas, y tenemos más de 7 años en las listas. Desde el 2016 estamos en las listas. El segundo objetivo del grupo es hacerle entender a la población en general que estas listas y la inclusión de Panamá en las mismas, y como consecuencia de las listas, las medidas que ha venido adoptando el gobierno panameño, radicales para salir de las listas, afectan económicamente al país y afectan al ciudadano. Por ahí se ha dicho que el tema de las listas solo afecta a las firmas de abogados, pero caramba, cuando nosotros hacemos un estudio de la curva de inversión extranjera en Panamá desde el año 2004 hasta el presente, vemos que esa curva sufre un golpe serio a partir de 2016. ¿Y qué ocurrió en 2016? Bueno, Panama Papers. Y a partir de ahí empieza un acoso organizado, persistente, macabro contra una plataforma de servicios panameña. Y esa caída en la curva de inversiones extranjeras en Panamá se manifiesta en una reducción del empleo y se manifiesta en una reducción del crecimiento de la tasa de empleo. En los años 2009, 2012, Panamá mantenía un sistema económico que generaba pleno empleo. Y eso se ha venido afectando. Y el golpe de gracia a la economía panameña lo dio los gobiernos o el gobierno nacional como consecuencia de la epidemia de COVID. Alguna gente dice que fue el COVID. No, realmente el COVID lo que causaba era afectación a la salud de las personas, y algunos murieron, otros se enfermaron y regresaron a su trabajo normal. Pero fue el gobierno el que tomó las decisiones de cerrar empresas por 6 meses, paralizar la economía, y por supuesto que eso iba a tener un impacto en la economía nacional, que ya venía afectada desde el 2016 por la inclusión de Panamá en las listas como consecuencia de Panama Paper y como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, imponiendo leyes que son de imposible cumplimiento, que hacen sumamente difícil, sumamente oneroso, y hacen realmente activos corporativos, y que esa actividad es la que permite la canalización de flujos de inversión
tanto local como foránea, hacia la economía panameña. Mientras los gobiernos y las autoridades no entiendan eso, tenemos un problema. Más allá de la creación del grupo que fue reciente, o sea, ¿qué más han podido avanzar? Bueno, nos hemos reunido con el ministro de Economía hace unas 3 semanas. Le manifestamos nuestra preocupación sobre el tema. El ministro de Economía está realmente confiado en que Panamá va a salir de la lista negra del Gafi y probablemente sea cierto. Porque realmente ya Panamá de los 15 objetivos cumplía 13 plenamente y había 2 que estaban relacionados con el tema del registro de beneficiarios finales, que ya tiene más de un 60% de avance y que se estima que este año esté completado al 100% en la medida en que la plataforma tecnológica de la Superintendencia de Sujetos No Financieros lo permita. Así que eso es básicamente. Pero tenemos el problema de la lista negra de la Unión Europea. Y entonces entiendo que el ministro Alexander anda por Europa con una delegación viendo este tema y precisamente hoy o ayer sale una noticia de que la bandera panameña de la Marina Mercante ha sido incluida en la lista negra del MOU de París. Entonces, yo creo que las autoridades, nuestro gobierno tiene que entender que ya a este juego hay que ponerle un alto. Y podemos discutir localmente si la gestión de la administración marítima, de la Autoridad Marítima de Panamá en este momento es la más adecuada o tiene muchas deficiencias. Esa es una discusión que nosotros debemos tener a lo interno. Pero lo que no podemos hacer es continuar como el país, con el jueguito este de la Unión Europea, que ya lo dijo un embajador de esa entidad aquí en Panamá, que ellos lo que quieren es que Panamá cambie su sistema de renta territorial por un sistema de renta universal. Entonces, bueno, cerremos la tienda, pues. O sea, si al final eso es lo que quieren, bueno, cerremos el gobierno, ahorrémonos todos los millones que nos cuestan 700 un representante de corregimiento, 71 legisladores, yo no sé cuántos ministros van, porque ya hay hasta ministro de la mujer también. Entonces, ahorrémonos todo ese presupuesto que son más de 4.000 millones al año solo en planilla de burocracia y que se gobierne en Panamá a través de los memos que mande la Unión Europea, pues, y atendamos los caprichos de la burocracia europea. Señor Molina, ¿cuál es el estatus actual de Panamá en listas grises y listas negras? De hecho, aquí hay un oyente que me pregunta en qué lista entró Panamá en el año 2016. Panamá dice que no está en la lista negra del Gafi. Bueno, Panamá está en una lista del Gafi que dice que Panamá es un país no cooperador y que tiene serias deficiencias. Yo no sé qué lista está viendo el oyente. Así que, y de hecho hay una reunión y el Gafilat va a evaluar si excluye o no a Panamá de esa lista este año. Vuelvo y repito, como Panamá ha cumplido con la implementación del registro de beneficiario final, se supone que Panamá debe ser excluido de la lista del Gafi, pero tenemos el problema de la lista de la Unión Europea, que no, a ver, la Unión Europea incluye a Panamá en su lista de países no cooperadores porque supuestamente Panamá fue incluido por el Gafi. Hasta ahí podría entenderlo. Cuando se le pregunta a la embajadora de la Unión Europea si la exclusión de la lista del Gafi conlleva automáticamente la exclusión de la lista de la Unión Europea, dice que no, que hay otros temas que atender. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya, esto es un juego en que es imposible salir de las listas porque aquí hay elementos que son más allá de cumplir o no cumplir con unos estándares internacionales. Pareciera que lo que hay que hacer es someterse a la jurisdicción europea, a los caprichos de la burocracia europea, y eso es inaceptable. Y lo que mencionaron hace un rato, de que la Unión Europea le diga a Panamá el tema de si cumple o no cumple con estas cosas, pues caramba, como dije, cerremos el gobierno, ahorrémonos los 4.000 y pico de millones que nos cuesta la planilla gubernamental y que se gobierne mediante memos, porque Bruselas mande memos semanalmente o mensualmente y aquí los acatemos, ¿no? Don Raúl, en el 2020 tuve la oportunidad de estar en Bruselas, en la Unión Europea, más que nada en la sede, conversando sobre este tema específicamente. Respuestas, entre otras cosas, señalan que Panamá sí creaba leyes, pero no las ejecutaba, no las cumplía al nivel que se debía. Por otro lado, otra de las versiones que circulaban es que Panamá no tenía un buen departamento, por llamarlo de alguna manera, de lobby
para hacer lobby entre los comisionados de la Unión Europea, que son quienes toman las decisiones y demás dentro de esta organización. Pero a su vez, lo que también manifiestan es que si Panamá están listas, como usted dice, la del Gafi y otras, la Unión Europea va a seguir metiendo a Panamá en estas listas discriminatorias, como se le llama de este lado del mundo. Además, hay otros abogados, tanto en el país como en la región, que señalan que el país, si bien ha creado leyes, no las ha ejecutado y no las ha cumplido. ¿Cómo se le responde a todo esto? Bueno, el cumplimiento de las leyes le corresponde a todos los ciudadanos, pero principalmente le corresponde a las autoridades. Si las autoridades son incapaces de ejecutar las leyes que aprueban, ahí tenemos un problema. Cuando nosotros nos reunimos con el ministro Alexander hace un par de semanas, le planteamos que la ley que establece la obligatoriedad de que los agentes residentes lleven los registros contables, lo que le manifestamos es, caramba, nosotros somos abogados. ¿Qué tiene que hacer un abogado llevando registro contable? Caramba, en otras jurisdicciones lo que se estila es que el abogado le pida a su cliente que le manifieste quién y dónde lleva los registros contables. Entonces, basta esa declaración y con eso cumplen otras jurisdicciones. Bueno, aquí en Panamá a alguien se le ocurrió incluir en la ley que además de decir quién y dónde llevan los registros contables, que es una simple declaración y que permite a las autoridades, tanto fiscales, tributarias como penales de otro país que están haciendo una investigación, cuando le pregunten a Panamá, quiero saber información de la sociedad tal, cuyo abogado, agente residente es Raúl Molina, bueno, aquí está, la contabilidad la lleva Juan Pérez en Timbuktu. Aquí alguien decidió que eso no era suficiente y que los abogados además teníamos que tener los registros contables, lo cual es un absurdo. Entonces, por una parte, esa misma ley, la ley 254 del 2021, dice que basta con que denunciemos quién y dónde lleva los registros contables, pero más adelante obliga al abogado a declarar y a suministrar a la DGI esos registros contables. Entonces, ¿en qué quedamos? Como abogado, no tenemos la formación profesional para llevar registros contables. Ahora, Raúl, la pregunta de rigor es, usted nos dice a nosotros acá que este grupo que se ha configurado visitó al ministro de Economía recientemente. La pregunta es, ¿qué sienten ustedes que lograron más allá de establecer un canal de comunicación con el ministro? ¿Sienten que se avanzó algo? ¿Sienten que todo se mantiene igual? ¿Sienten que hace falta algo más? Porque yo que no sé de nada de esto, pero que por razones de mi trabajo tengo que estar informado del tema. Yo veo que Panamá, en el gobierno de Varela, luego en el gobierno de Cortizo, le aprueban a los europeos todo lo que piden y a Gafi todo lo que piden, igual estamos en la lista. Hay quienes me dicen que el problema no es nada más la ley, es que Panamá no ejecuta. O sea, aprueba las leyes, pero no las ejecuta. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, en parte, si usted aprueba una ley que no se puede ejecutar, desatendiendo las opiniones de profesionales panameños que participaron en las comisiones por las cuales se discutía el tema y le dijeron a los funcionarios, eso como está siendo aprobado, no se puede ejecutar, ¿de quién es la culpa? Realmente la culpa no es de los profesionales panameños. Es más, en la medida de lo posible, todos los profesionales tenemos la información. A ver, ¿qué es lo que se quiere con estas leyes en teoría? Lo que se quiere es que si hay una investigación tanto tributaria como penal de que X persona ha usado las estructuras corporativas para la comisión de un delito o para la evasión fiscal, se pueda determinar quiénes son los dueños de dicha fundación y esa información los abogados la tenemos y tan pronto somos requeridos la suministramos. En eso no hay ningún problema. El problema es cuando se pretende que el abogado lleve la contabilidad de una empresa que no la puede llevar. Cuando se pretende, por ejemplo, que en el caso de las empresas navieras, el abogado, además de llevar contabilidad, a ver, llevar la contabilidad conlleva todos los libros, toda la documentación contable. Imagínese usted una empresa naviera que cada embarque, cada bulto, cada contenedor que sube o baja de un barco implica un bill of lading, un conocimiento de embarque que es la factura. Eso es imposible para una firma de abogado y nos saca de competencia. Y nuevamente, reitero el tema que aquí se han incluido en las leyes
cosas que no están incluidas en leyes de ninguna otra jurisdicción, y nosotros lo único que pedimos es que nosotros estamos en capacidad de cumplir con todo aquello que sea requerido a nuestras Yo oficinas quisiera, para la investigación de una persona que pudiera estar usando las estructuras para fines indebidos, pero en igualdad de condiciones con otras jurisdicciones. quisiera hacerle una pregunta bien, pero bien puntual, a ver si tiene la respuesta para que los que no somos abogados, los que no tenemos nada que ver con estos temas de manera directa, pero sí indirecta como miembros de un país que se llama Panamá. Aquí hay un escándalo de talla mundial como fue Panama Papers, ¿no? Y hasta donde puedo saber, esa firma de abogados, que es una firma de abogados muy importante desde el punto de vista de su tamaño, por lo que puedo saber, hoy no existe, desapareció. ¿Ustedes tienen alguna estadística o un aproximado de cuánto ha sido afectado todo este negocio, y digo negocio en el buen sentido de la palabra, de los bufetes de abogados que con sociedades anónimas, que sobre todo las sociedades anónimas, porque aquí hay colegas de ustedes que han pasado por este micrófono que nos han dicho, no, es que aquí han acabado con esto de los negocios, y reitero, negocios en el buen sentido de la palabra de los abogados, de las sociedades, de la creación de fundaciones, etcétera, etcétera. Usted tiene una estadística de cuán grande o grave ha sido el daño para Panamá Mira, y a ver, particularmente para la firma de abogados. yo creo que hay que segmentarlo en dos aspectos. En el aspecto directo, que alguien podría pensar cuando escuche las cifras que no reviste mayor importancia. Las cifras son que en Panamá, antes de Panama Papers, había números redondos, porque no tengo la cifra exacta a mano. Números redondos, había alrededor de entre 400 y 500.000 estructuras jurídicas entre fundaciones y sociedades. Luego de Panama Papers y de todas las leyes aprobadas, se han ido reduciendo ese número, ya sea porque el abogado ha renunciado y al no tener agente residente, la sociedad entra en suspensión y después se disuelve, porque la sociedad no pagaba tasa única y después de 2 años de mora entra en suspensión y después se disuelve, o porque han migrado a otras jurisdicciones. Esa cifra hoy es alrededor de 200.000. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que cada sociedad paga $350 anuales de tasa única, 300 el primer año, y cada fundación paga $400 anuales de tasa única, más lo que se paga a los servicios a la firma de abogados, ahí tenemos una cifra. Pero vuelvo y repito, si nosotros tomamos eso como valor global del impacto en el PIB, es mínimo. Pero cuando vemos que estas estructuras corporativas y jurídicas son los vehículos por los cuales se mueven los flujos de inversión, entonces vemos que la afectación, eso es lo que nos explica, por ejemplo, que los flujos de inversión hayan venido cayendo y que la tasa de desempleo haya venido aumentando. Eso lo quería, ahí quería llegar. Cuando Panamá tuvo pleno empleo en los años fines de los años de la administración Torrijos, y en la administración Martinelli. Raúl, el sentido de mi pregunta quería llegar a esto que acaba de mencionar. Más allá de si impactó en el Producto Interno o no impactó, cuán fuerte impactó, cuán fuerte no impactó, es si esto se tradujo en desempleo. A ese punto quería llegar. Sí, ciertamente. Allá es donde hemos llegado, ¿no? Y algunos no lo ven porque no hay una relación directa. El impacto de las sociedades anónimas en el Producto Interno Bruto es menos de la mitad de un 1% como impacto directo, pero cuando usted suma todo lo que representan para una economía, estas estructuras que facilitan los flujos de inversión. A ver, ¿y por qué facilitan los flujos de inversión? Lo voy a explicar brevemente. Porque separan el capital personal mío. Yo puedo ser una persona millonaria. Supongamos que Raúl Molina es el hombre más rico de Panamá y quiere hacer inversiones. Yo no lo voy a hacer a título personal. Yo lo voy a hacer a través de estructuras jurídicas, porque de esa forma separo mi patrimonio personal de los riesgos de las inversiones que yo vaya a hacer. Para eso sirven las estructuras jurídicas tipo sociedades anónimas, tipo fundación de interés privado. Si yo hago esa inversión a título personal, todo mi patrimonio queda en riesgo si esa inversión tiene algún problema. Si yo lo hago a través de una estructura jurídica, si ese negocio va
mal, solamente se pierde lo que yo invertí a través de esa estructura jurídica. Entonces hay mucha ignorancia en la calle y ahí dice que eso se usa para lavado de dinero y demás. Mire, toda actividad económica se puede usar para lavado de dinero, pero toda actividad económica tiene también un uso legal, un uso lícito y tiene un fin que es económicamente aceptable y viable, ¿no? Yo creo que ese tal vez, don Raúl, es el ángulo que debiéramos tratar de entender el resto de los panameños que no estamos directamente involucrados. Me refiero a cómo estas medidas que de alguna u otra forma nos han obligado a hacer como país. Sí, porque yo podría adoptar la actitud como decir, bueno, es un problema de los abogados. Es que Porque mucha gente ha resulta que adoptado en la esa oficina de actitud. abogados trabaja gente que no son abogados. Exactamente. Y bueno, y el otro tema, pero eso es menos de la mitad del 1% del PIB. Y cuando vemos con un PIB de 60.000 millones aproximadamente, menos del 1%, sí, son un par de millones, pero es una cifra despreciable. Y además, como los abogados son personas pedantes y delincuentes, entonces vamos que ellos se Que carguen se con eso, jodan, que se que se jodan. jodan Pero ellos. es que eso no se puede ver de una manera tan simplista. Y lamentablemente yo siento que algunas autoridades lo han venido viendo de esa forma por ejemplo, los proyectos de construcción en Panamá estaban desacelerándose desde antes del COVID. ¿Por qué? Porque el impacto que esto ha representado en la estructura que facilita los flujos de inversión para hacer los gastos, las inversiones en proyectos de construcción y demás, lo hemos venido afectando con todas estas normas, supuestamente para salir de la lista y venimos siendo incluidos en esas listas y cada vez la Unión Europea nos exige más cosas. Yo sí creo que había que hacer adecuaciones para salir para evitar el blanqueo de capitales de manera razonable. Pero cuando nosotros vemos noticias como esta que me ha llegado hoy, de que Panamá queda en la lista negra del MOU, del tema de Abanderamiento. la bandera panameña. Cuando vemos que en Londres se destapa un escándalo de que desde Londres se reporta los Rottenberg Files, que nos señalan a nosotros de que facilitamos la evasión y el lavado de dinero, pero hay una situación de guerra con la Unión Soviética, perdón, con Rusia. Todos estos países, la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña, que ya no forma parte de la Unión Europea, han listado a estos ciudadanos rusos, pero ellos mismos le continúan dando servicios desde Londres. Ya el tema ha escalado a un punto en que ya se comenta en los medios tradicionales de Londongrad, porque ya parece que es parte de Rusia, ¿no? Entonces, seguimos señalando a Panamá. Las autoridades panameñas de manera complaciente siguen insistiendo en satanizar la actividad legal, siguen endureciendo leyes, siguen aprobando leyes que son de imposible cumplimiento y a pesar del señalamiento, en lugar de decir, hey, un momento, aquí hay que cambiar la actitud, ¿no? Seguimos en la misma actitud, caminando la misma vía. Si usted repite siempre las mismas actitudes, no puede esperar resultados distintos. Diga, aquí me dice un oyente con lo que acaba de decir el invitado sobre los registros contables en las sociedades. Dice que eso está provocando que muchísimos agentes residentes estén renunciando a las sociedades, provocando una problemática en cuanto a la permanencia de las mismas, ya que están expuestas a ser suspendidas. Masivamente. Hay en Panamá más de 25.000 abogados y solo se han registrado en la Superintendencia de Sujetos No Financieros para actuar como agente residente alrededor de 4.000. Y varios de estos que están registrados van a seguir renunciando porque es imposible que una firma de abogados lleve registros contables de la actividad de su negocio. Y si hay algún contador que esté escuchando este programa, ellos pueden decirle lo que es un registro contable. Hasta el momento, nosotros lo que le estamos pidiendo a nuestros clientes es que nos suministren estados financieros, porque es imposible que llevemos registro contable. Pero la ley habla de registro contable y el término registro contable implica todos los libros de contabilidad, todas las facturas justificativas, tanto de ingresos como de egresos. Eso es absolutamente imposible. Bueno, y a alguien en Panamá se le ocurrió incluir eso en la ley, cuando otras jurisdicciones lo único que han hecho es denunciar o establecer quién y dónde se lleva la contabilidad de una empresa que no esté domiciliada en Panamá. Bueno, entonces, don Raúl,
que queda por esperar entonces, a ver qué. Bueno, nosotros Porque yo vengo vamos, escuchando, a ver, le voy a hablar de dos colegas suyos que han pasado por aquí, Flor, el ¿no? Fulo Linares, mi Y amigo el Roberto Fulo, Guardia. y Roberto Guardia, y La verdad se ha dicho, desde ahí hace, desde que esta desde hace historia mucho comenzó, tiempo. sí, desde que esta historia comenzó, ellos dos han venido a este programa, aquí, incluso donde estábamos antes, a advertirnos cómo esto nos está afectando como país. No a ellos, que en efecto están afectados como abogados, como oficina de abogados. Y dijeron en su momento básicamente lo mismo que usted nos ha dicho hoy. Sí, tú pudieras decir, bueno, son problemas de los abogados que ven a ver qué hacen. No, pero hasta donde yo estoy entendiendo, el país también está resultando Bueno, afectado. los números que yo le indico, y no me crean a mí, busquen las estadísticas que hay sobre inversión extranjera en Panamá y hagan una comparación desde el año 2004, que inicia el gobierno de Martín Torrijos, inicia un disparo, un aumento de la inversión extranjera. Esa inversión extranjera, el crecimiento del empleo es sostenido durante toda la administración Torrijos, durante gran parte de la administración Martinelli, eh, pero cuando estalla el escándalo de Panama Paper y se imponen una serie de condiciones a Panamá, nosotros vemos que esas dos curvas empiezan a alterar. Entonces, podemos seguir metiendo la cabeza en la arena, decir, continuar diciendo, ese es un problema de los abogados, que se jodan ellos, porque al final ellos son los que han venido causando problemas a Panamá, o podemos abrir un poco la mente y ver que este problema es mucho más allá de simplemente las Bueno, firmas de abogados. pero es que Además, a ningún Raúl, abogado serio le interesa tener problemas con la justicia o ser pero, abogado de delincuente. pero un Eso momento, es tengámoslo que hay claro, un ¿no? problema que va más allá de los abogados, en mi opinión. También está el tema reputacional del país. Sí, por O sea, supuesto. eso sí, eso nos afecta a todos, eso no afecta nada más a los Por abogados. supuesto, pero es que nos han colgado el San Benito y los gobiernos, las distintas administraciones lo han venido permitiendo. Cuando aquí, por ejemplo, iniciado el escándalo de Panama Paper, aquí yo recuerdo a un ministro que fue a Francia y lo dejaron esperando afuera. O sea, una Así es. humillación en toda regla, carente de la más cortesía, de la más elemental cortesía diplomática, y no solo lo dejaron esperando más de 1 hora, 2 horas afuera con su equipo, sino que lo atendieron prácticamente en la cocina del Ministerio de Finanzas de Francia. El mensaje que ese país está mandando es que nosotros vamos a encargarnos de volver a Panamá en la edad de piedra. Entonces, Raúl, caramba, nuestras autoridades, yo creo que es el momento de que reaccionen, ¿no? pregunta final. Panamá tiene una ley vigente. Pues yo me acuerdo, pues yo estaba de secretario de la Asamblea cuando se aprobó esa ley. Retorsión. Que Panamá está inhabilitada, incapacitada de aplicar retorsión. O no tienen la fuerza, el músculo, o los gobiernos son demasiado cobardes que no se atreven a hacer nada. Bueno, la ley existe. Si tenemos autoridades castradas eh, en su voluntad y en su capacidad, eso es otra cosa. Pareciera que estamos gobernados por eunucos, ¿no? Pero el tema es que la ley existe y Panamá tiene los medios para tomar medidas específicas. Aquí no se trata de matar cucarachas con bombas atómicas, aquí se trata de medidas específicas. Por ejemplo, después del escándalo de Panama Paper, que es 2016, se está construyendo la línea 2 del metro y Panamá vuelve y firma un contrato con Alstom, que es una empresa francesa que es la que suministra tanto los metros como los sistemas electrónicos tanto los vagones y los trenes como los sistemas electrónicos. Yo creo que Panamá podía replantearse perfectamente qué otra empresa podía darnos ese servicio, y hay varias, tanto en Oriente, Japón, China y demás. Entonces, que la Unión Europea nos diga que le preocupa que Panamá tiene relaciones con China, pa'l carajo. O sea, a ver, cada país es libre de establecer relaciones con quien le convenga. Y ciertamente China es la segunda economía del mundo y es el segundo usuario del canal. ¿Por qué no vamos a tener relaciones con ellos? Yo creo que hay que decírselo a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos también. Panamá, además, Estados Unidos es defender los intereses de Panamá y no salir a complacer ni a gobiernos ni a autoridades extranjeras y mucho menos a organismos internacionales. Bueno, le agradezco a Raúl Eduardo Molina, miembro del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional, GAPIFI, que se ha constituido desde hace un tiempo para acá.
no sé por qué yo he abrigado alguna esperanza en que este grupo, porque he visto quiénes lo están integrando, es una diversidad de hombres y mujeres, la mayoría, si no todos abogados, que han procurado hacer una causa común en un tema como este que, Sí. reitero, nos afecta a todos. Hay varios ex cancilleres, hay varios ex embajadores, en fin, incluso hay varios que no son abogados, que están preocupados por el tema porque han entendido el impacto económico que toda Sí. esta serie de desatinos implican en la economía nacional y en la vida de todos los panameños. Gracias por darnos este tiempo, don Raúl, muy amable. Gracias a ustedes por la oportunidad. Luego. 8:35 minutos, Melissa.